Peace, peace. Buenas tardes, queridos hermanos, y como siempre, por la gracia y espíritu del Señor sobre nosotros, es la palabra de verdad, la Sagrada Biblia del año 1602, no que es una preferencia o exclusivo a nuestra iglesia, algo así, no tenemos ninguna iglesia, ahora es la iglesia, conforme a San Mateo capítulo 18, versículo 20, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí esté en medio de ustedes, alrededor de ustedes. Entonces, eh, y no solamente Jesucristo, cuando estamos sirviendo al Señor y haciendo su palabra, Él estará en medio de nosotros, pero además Él es la palabra del Padre Celestial. Eh, Y una cosa muy importante es, hoy en día hay como mucha maldad en el mundo. Muchos ven el mundo y cómo vamos a salvar el mundo, cómo vamos a salvar los océanos. Ese mundo, conforme a la Biblia, va a ser destruida. Está reservada para ser destruida, no para ser salvada, no para ser sanada, no para ser limpiada. Eh, es razón que los en poder, los más malvados, destruyen ese mundo, la tierra, el mar, los cielos que sostienen el aire está contaminado. Entonces es muy importante entender que aunque tenemos que vivir en ese mundo, tenemos que ser separados de ese mundo. Si eres un hombre soltero, de elegir una mujer que tiene la mente de, antes de aún, si cree en un Dios, eso es importante, pero de creer en el Padre Celestial de la Biblia, en su palabra, la Biblia, y entender que la locura de ese mundo ya no está con uñas acrílicas y solamente piensa en implantes y aumentaciones del cuerpo, de vivir en ese mundo, porque vamos a aprender de las influencias de ese mundo y como hombre, como mujer, como madre, como padre, es importante de tener una mente conforme a lo que Dios nos guía, lo que Dios nos manda, como Dios nos dirija, como Él nos guía por su palabra. Eso es en el primer libro de San Juan, capítulo 5 versículo 19. Dice así. Sabido tenemos que somos de Dios, significando que cuando somos de Dios es porque estamos haciendo su palabra. Es razón que Dios dice eso. Vamos a pausar acá, porque muchos dicen que si somos de Dios, tiene que ser un buen cristiano, tiene que ser temeroso de Dios, y eso es como de ser cristiano, de ser católico. Vamos a ver de ser de Dios, qué eso significa. Vamos a Santiago, bien rápido, estamos en el mismo tema, pero vamos a pausar un segundo. A Santiago, capítulo 1 versículo 22. Dice así, más ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañando, engañándoos a vosotros mismos, significando para adorar al Señor tenemos que ser hacedores de la palabra, no asistiendo en catolicismo, iglesia católica, siguiendo catolicismo, siguiendo cristianidad. Eso no es bíblico. Es de hombres que hablan de Dios bajo religiones y bajo tales eh, idolatrías, tales falsedades. Ellos son los que empujan cosas además de lo que Dios dice o en vez de lo que Dios dice y manda. Es razón que lo que importa es la palabra de Dios, no tratando de satisfacer lo del mundo o siendo educado conforme a universidades o cualquier cosa. Es la palabra de Dios. Eso es lo que
tenemos que seguir. Vamos a leerlo otra vez. Más ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si no seguimos y hacemos la palabra de Dios, que también es el verdadero Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Si no somos seguidores y hacedores de la palabra solamente, vamos a solamente engañar a nosotros mismos. Y a la razón que muchos que hablan de Dios todavía están engañados, todavía están bajo tinieblas, porque están siguiendo a Dios bajo cristianidad, bajo catolicismo, bajo mormones, bajo pentecostales, bajo adventistas, bajo diferentes religiones, sino solamente la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado cualquier religión. Cada religión viene de hombres, tiene su origen en hombre. Su creación podemos ver en una fecha cuando comenzó. Pero la palabra de Dios es eterna como Jesucristo es eterno. Y estaba ahí en el principio con el Padre Celestial. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 22, es la razón bíblicamente que el Padre Celestial en algunas escrituras es definido como plural, porque el Padre Celestial es Dios y su Hijo unigénito, otro ser celestial, además de él, es también nombrado Dios. Solamente ellos dos, el Padre Celestial y Jesucristo, el Jesucristo bíblico, tienen el título de Dios. Y la importancia de eso es, además de esos hechos, Jesucristo, el Hijo de Dios bíblico, es también la palabra de Dios, la Biblia. No religión. Gente sigue en el catolicismo en como la mitad de 1 billón de personas y más siguiendo religión, no entendiendo que religión no es Jesucristo ni es Dios, no es la palabra de Dios. Jesucristo es lo que tenemos que seguir, la palabra, no religión. Y si hacemos lo que nos dé la gana o lo que hemos seguido o aprendido desde juventud, vamos a seguir tropezando y sufriendo. Entonces, y el mundo, cristianidad, catolicismo, es del mundo, no es de la Biblia. Es razón que no encontramos tales, la palabra cristianidad no se encuentra en la Biblia. Catolicismo, católico, ninguna de esas palabras se encuentra en la Biblia porque no son de Dios. Lo que es de Dios se encuentra en la Biblia. Lo que no es de Dios, aunque gente hablan de Dios o dicen seguir a Dios, se encuentra del mundo, no de la Biblia, no del verdadero Jesucristo. Entonces, San Juan, capítulo 5, versículo 19. Primer Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabido tenemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo está bajo pecado, es pecaminoso, es impío. Es al otro lado de Dios, no habitando con el Señor, pero separado y el opuesto contrario de Dios. El mundo es impío. Nosotros somos de Dios cuando estamos siguiendo su palabra, no su religión, porque ninguna religión es de Dios. Es la razón que ninguna se encuentra en la Biblia, incluyendo cristianidad. Porque Jesucristo, refirieron en la Biblia, los seguidores de Jesucristo, lo llamaron cristiano algunas veces, ni los discípulos se llamaron como refirieron como que siguieron cristianidad. No, creyeron en Jesucristo ya. Ahora tenemos la palabra de Dios que también es Jesucristo, que identificamos que es del Señor por la Biblia, por su palabra, y que no es de Él. Es la razón que religiones que hablan de Dios, sí hay un Dios, pero no podemos usar cruces. No somos mormones. No podemos seguir Joseph Smith o, ¿cómo se llama? Eh, Josué Smith, o no hubo ninguna justicia antes de él. No, como antes de 1830.
o los testigos de Jehová, nada antes de 1870 y pico. Entonces, no hubo justicia antes de él, porque él lo inventó, porque eso no es de Dios. Pero, y eso se es confuso. ¿De qué hablas? Porque des, eh, como revela que es falsedad, entonces se confunden porque no quieren soltar esas tinieblas y maldad e idolatrías. Pero cuando lavamos la mente, somos bautizados por la palabra, no físicamente, no por agua, no por religión. Em, entonces, pero aunque vivimos en el mundo, no podemos hacer lo que están haciendo en el mundo. Si eso incluye Día de San Valentín, Día de las Madres, Día de los Padres, Navidad, Año Nuevo, cualquier de esas cosas, porque la gente que están siguiendo tales cosas no están siguiendo a Dios ni su palabra, el verdadero Jesucristo. Pero con Jesucristo podemos comenzar de vivir en ese mundo impío y llena de maldad, como acabamos de leer, y pecado, pero no vamos a ser pecaminosos, vamos a seguir dejando nuestras ofensas contra Dios, no vamos a seguir haciendo lo que hace y sigue en el mundo. No vamos a seguir religión, no vamos a seguir otros pecados también. En San Juan, capítulo 10. Porque con el Jesucristo bíblico, la palabra de Dios, la Biblia, lo que vamos a hacer es de comenzar de aprender qué cosas estamos haciendo, pensando, obrando que está en contra de los mandamientos y la palabra del Señor. Vamos a San Juan, capítulo 10 y versículo 9. Vamos directamente al punto. Yo soy la puerta. Entonces Jesucristo es a donde entramos para justicia y para adorar el Padre Celestial. No una puerta física de un templo o una iglesia. Jesucristo es la puerta a Dios, no abriendo una puerta de una iglesia a la entrada de un edificio físico. El que por mí entrare será salvo. Entonces, cuando habitamos en Jesucristo, seamos salvos, seamos rectos y aprendiendo de ser rectos, aprendiendo de habitar en Cristo para que recibimos la gracia, porque estamos dejando nuestros pecados mientras aprendiendo de y discerniendo lo bueno y lo malo, el pecado y justicia, no llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces, dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, cuando estamos siguiendo a Jesucristo, vamos a andar correctamente, justamente, en el mundo o cuando estamos en nuestra casa y podemos tener un ambiente solamente recto. No estamos, vamos a tener cosas aún como los más mínimos mandamientos, como no comiendo cerdo, no comiendo em, mariscos y diferentes cosas que Dios nos mostraba en Levíticos capítulo 11, en Mateo capítulo 13, versículo 47 y 48, que no toda la cosa del mar, no toda la cosa de la tierra, no todo animal podemos comer. Hay animales que Dios creó no para ser comido y hay otros que son limpios para comer. Dios lo creó, eso es la razón que la gente teniendo cáncer, tumores, estamos comiendo cosas inmundos. No solamente comida rápida, oh, comida rápida, no, estamos comiendo cosas que Dios mandó que no comamos porque Él no lo había creado para que podamos comer cualquier cosa que uno cocina o que está en el menú. Pero nuestra gente, estamos pobres, estamos lejos del Señor, especialmente siguiendo el base de iglesia y religiones que son de hombres. Entonces,
en ese mundo, como el mundo sigue al Señor, entonces dejando tales cosas, entramos a Dios a través de la puerta de Jesucristo. Y aún habitando en nuestra casa que controlamos, que lo hacemos bien, o en un lugar en ese mundo, toda maldad, pornografía, todo por todos lados, todo es aceptable si es impío. Y sos, no, sos uno mal por decir, mira, no quiero que mi hijo viste como una mujer, o no quiero esto, tal y tal, no quiero esas influencias a mis niños en la escuela. ¿Qué? Entonces, atacado por ser bueno o tiene que luchar contra los en poder para tratar de implementar o hacerlo bueno. Esa es la razón que enseña a tus hijos desde tu casa. Como hay forma de enseñar a tus hijos de escuela o escolarmente en tu casa, especialmente en la Grande Babilonia o cualquier lugar, porque están enseñando maldad y nada más, y va a seguir empujando esa homosexualidad, todos pecados y abominaciones a los niños, porque entrenando a los niños es como controla una generación y cambia el mundo de pronto. Cuando yo era joven, en escuela, en como escuela primaria, ellos no estaban empujando de homosexualidad ni cualquier cosa de sexo y cosas así. Ahora está por todos lados. Un niño solamente tiene que tocar un botón y los padres están ocupados y tan distraídos, ni están prestando atención al desarrollo o desarrollamiento de sus hijos, no entendiendo cómo están distraídos de su obligación grande de ser padre. Entonces limita su obligación de poner carne en la mesa, en vez de no solamente apacentando y dando comida a tus hijos, pero dando entendimiento de Dios a tus hijos, enseñando la palabra, no dependiendo de un cura o falsos profetas de pentecostales o cristianidad de enseñar a nuestros hijos. Entonces, eso es un mandamiento que tenemos que hacer nosotros de Dios. Y el mismo Dios que tiene que ser la prioridad más grande, no que tus hijos asisten a una universidad o de aprendizaje de universitario. No, lo más importante es de asegurar que tus niños aprenden la palabra de Dios. Y Jesucristo nos enseñó que la prioridad es de amar al Señor, que vamos a leer ahora. Y es del Antiguo Testamento. Eso no es el entendimiento que Jesucristo sacó de su propia mente. Era la palabra de Dios que Él es, de darnos el entendimiento y el significado que nuestro Padre Celestial significa, para que tenemos sabiduría, entendimiento y eh, comprensión de la palabra. Deuteronomio, eh, capítulo, capítulo 6 y versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu ánima y de todo tu poder. Entonces, con todo nuestro espíritu y ánimo y fuerza y todo, tenemos que amar al Señor. Entonces, eso quiere decir, esos pensamientos no es algo que podemos hacer físicamente. No físicamente yendo a iglesia, ahora yo amo al Señor, en ninguna manera. Amando al Señor quiere decir, esto es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, que no son penosos. Eso es 1 Juan en el Nuevo Testamento también. 1 Juan capítulo 6, versículo 3. Y en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, dice lo mismo. Entonces, a través de toda la Biblia, no ha cambiado. El amor del Señor es haciendo sus mandamientos, odiando al Señor es quebrando sus mandamientos. Aun si uno habla de Dios o honra al Señor por su boca y sus palabras. Eso no es amando al Señor, diciendo que yo amo a Dios o tú amas al Señor. Eso no, o yo amo a Jesucristo. Eso es razón que es tan popular. Poemas, palabras de hombres, cualquier cosa sino la Biblia. Entonces, si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos y priorizamos que
el Señor en nuestra mente, que controla nuestra palabra, nuestros pasos, las cosas que valoramos, las cosas que hablamos, pensamos y hacemos. Es razón que Dios mandó, y eso es el gran mandamiento, más que cualquier de los otros mandamientos. Porque ¿cómo vamos a hacer los mandamientos del Señor? Además de eso, si no priorizamos el Señor en un mundo que es impío, que no prioriza al Señor, ni su palabra, especialmente en iglesias y lugares físicas de adoración e iglesias físicas a donde hacen el opuesto que Dios manda en la misma Biblia, porque no siguen a la Biblia. Es la razón que no utilizan la Biblia. La gente que sabe menos de la Biblia, menos que ateos a veces, son los de iglesia, son los que eran católicos desde su juventud. Hablo con muchos hermanos, miles de hermanos y hermanas en diferentes países, no solamente la Grande Babilonia, los Estados Unidos. Y los que saben menos, típicamente son los de la iglesia. Algunos que citan escrituras o tienen algún conocimiento, porque pueden citar una escritura, o si cita una escritura, puede decir a dónde se encuentra en la Biblia, pero no tienen entendimiento, porque su base no es Jesucristo y la verdad es las tradiciones y doctrinas de hombres que han aprendido de las iglesias que no son de Dios, las religiones que no son de Dios. Si eran de Dios, porque no se encuentran en la Biblia, porque no los habló y no los siguió Jesucristo. Entonces, vamos, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y repetirlas haz a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostándote en la cama y levantándote. Entonces, mostrándonos que no solamente somos mandados de enseñar esas prioridades y palabras de la Biblia a nuestros hijos, pero también de repetirlos, de no solamente decirlo una sola vez. Y tú debes que creer en Dios, ¿oíste? Sí. Ok, ahí hice mi obra de padre, no. O de madre, no. Tenemos que seguir enseñando esas palabras. Entonces tú tienes que estar en la Biblia o vas a comerte ese mundo te va a comer, te va a devorar, te va a destruir la mente y guiarte conforme a lo que importa ese mundo y la gente del mundo, la gente mundana, la gente impía. ¿Qué madre enseña a su hija que la plata no es lo más importante de un hombre? O más de eso, la educación para no depender en un hombre. Eso es de la maldad del malvado Estados Unidos, la Grande Babilonia, el lugar más rico que engaña a todos. Eso no es el Vaticano, eso es la Grande Babilonia, los Estados Unidos, que oponen al Señor directamente. Blasfemia, madre naturaleza, eh, huracán Isaac, huracán Andrés, huracán María, esos son blasfemias. Dicen en Dios confiamos, pero empujen idolatrías y falsedades. En su dólar, en su moneda, el dólar, tiene como un símbolo de pirámide con un ojo del diablo que adoraron los egipcios ancianos. ¿De dónde es Jesucristo? Y debajo de eso dice, en Dios confiamos. Cumpliendo escrituras como Jesucristo dijo que los edificadores echaron al principio al Jesucristo. Vamos a leerlo. Y nosotros lo hemos hecho, la gente del Señor, los verdaderos judíos e israelitas, nosotros. Pero las naciones ahora en gobernando y controlando el mundo también echaron a Jesucristo también. Y aún dicen que no hay un Dios, pero si hay un Dios, es yo, es mí. La gente llamada Blanca César. Jesucristo es un hombre negro, es nuestro Señor, nuestro Rey.
que le mató Pilato y Herodes y debajo de César. No iba a hacer algo en contra de César. César es su rey, hombres son su rey. Jesucristo es nuestro rey. Ellos lo asesinaron. Nosotros nos negaron a él y ellos lo asesinaron. Entonces, vamos a leer Salmos porque muchos tienen que aprender la palabra y eso no es algo confuso, es porque es algo nuevo. Esta razón que Jesucristo dijo que tenemos que lavar la mente por la palabra. Tenemos que oír con una mente abierta, como niños enseñables por la palabra, en vez de pensar que ya sabemos. Yo soy católico, ¿quién te cree para juzgar a mí? Eso no es lo que está pasando. Es que tenemos que aprender, oír y ser enseñable por la palabra, que es el verdadero Jesucristo. Entonces, eh, hay algunas escrituras en mi mente, eh, pero lo que estamos hablando es que tenemos que convertir, tenemos que oír a la palabra, porque muchos oyen a la Biblia como religión, como, ¿cómo se dice? Como rutina, como cada sábado, cada domingo, 3, 4 veces al día se van a la iglesia, pero la palabra es para convertirnos, es de aprenderlo, no que yo lo sabía desde juventud, eso no es la Biblia. Aun si los rectos como Samuel, un profeta durante el tiempo, un poquito antes de David y durante el tiempo de David, eh, era un recto por muchos años y creció en su justicia, creció en ser siervo de Dios. Hasta un hombre anciano todavía estaba aprendiendo de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, muchos pensando que eh, son rectos y más no pueden ser corregidos o enseñables por la palabra porque ya lo saben, es carnalmente prueba que no son de Dios, porque uno de Dios va a siempre ser enseñable por la palabra y siempre va creciendo en la palabra. No va a llegar al límite que ya sé lo que habla la Biblia, tú no me puedes contar nada, ya lo sé eso. Eso es prueba que uno no es de Dios. En Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová perfecta que vuelve el alma. La ley de Jehová perfecta que vuelve el alma. Eso es lo que dice Dios en toda la Biblia. En Romanos capítulo 7, versículo 12. Muchas escrituras en Mateo capítulo 19, versículo 16, 17, para entrar en el reino de los cielos, guarda los mandamientos. Pero dicen, los mandamientos son abrogados, son desechados por Jesucristo. Él lo cumplió, entonces nosotros no podemos, somos bajo la gracia. Eres contra Cristo si habla de la ley. No. O confunden porque cuando vino Jesucristo ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos hombres como curas, como ellos lo tienen ciegamente. Jesucristo es el sacerdote eterno ahora, el cura, el único cura y para siempre. Esa razón que los discípulos no se llamaron curas. Juan el Bautista, que vino del tribu de Levi, que eran los curas de Dios, no se refirió como cura, aunque era cura, porque por ser discípulo de Jesucristo, entendió que Jesucristo, conforme a la Biblia, Salmos 110:4, Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1 hasta versículo 3, y muchas más escrituras, que Jesucristo es el cura eterno. Entonces no podemos tener curas. No podemos sacrificar animales ya porque Jesucristo es el último holocausto y también de tener divorcio. Todas las cosas que ellos siguen haciendo, además de sacrificar animales, siguen haciendo lo que es Jesucristo, negando a Jesucristo con eso y diciendo que si uno habla de la ley que es perfecta en toda la Biblia, ahora somos impíos, somos malos. No, por falta de entendimiento y siguiendo religiones, oponen a lo que dice Dios y siguen lo que dice su religión. Entonces, vamos a seguir leyendo eso. La ley de Jehová perfecta que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel
que hace sabio al pequeño. ¿Cómo vas a ser sabio si no sabes lidiar con tu prójimo? No sabes que no puedes defraudar a tu prójimo. Si alguien, hasta tu niño, hasta tu vecino, se corta la grama o algo así, tú tienes que pagarlo ese día. Si cuidan a tus niños porque saliste con tu mujer o algo así, tienes que pagarlo ese día. El día que hacen el trabajo, tú tienes que pagarles. No 2 semanas después, no como tu trabajo hace a ti. Pero por falta de entendimiento, y hay mucha más escritura, pero es simple. Haga a tu prójimo como quisiera que hiciera contigo. Y eso no es todo, eso es el comienzo. Entonces, aprenda los mandamientos para que puedas poner específicamente lo que Dios dice en su palabra. Toda su palabra es mandamiento. Es lo que muchos faltan entendimiento. Proverbios, Salmos tienen muchos mandamientos que tenemos que adorar su Hijo unigénito Jesucristo en Salmo capítulo 2. Hay mucha escritura que muchos tienen que aprender y seguir aprendiendo. No, yo sé, yo aprendí eso. Sí, somos los verdaderos israelitas conforme a profecías en Levítico capítulo 26, en Deuteronomio capítulo 28, San Lucas capítulo 21, versículo 24, Apocalipsis capítulo 13, versículo 9, versículo 10. Presione pausa, anota esas escrituras, revisa, anota esas escrituras, presione pausa, escribe, después que terminas anotando esas escrituras, presione, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Y sigues viendo de nuevo, reproduciendo de nuevo. Pero el punto es que todo eso es la palabra. Porque muchos creen en Salmo, hasta leen que la ley es perfecta. Oh, eso es una canción. Eso no es todo. Eso es la palabra que también es Jesucristo. Profecías del Mesías. Jesucristo es la ley porque era perfecto y mostraba a nosotros cómo de ser como Él y guardar la ley y tener paz en un mundo loco, caótico e impío. Cuando leemos en San Juan capítulo 16, versículo 33, entonces si uno dice, bueno, Jesucristo guardó la ley para que nosotros no tengamos que hacerlo y derrotaba la impiedad y la muerte, esos son falsedades. Son gente tropezando a la palabra y torciéndola porque tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué tuvieron que arrepentir los discípulos para ser ejemplo como Jesucristo era ejemplo? Ellos no estaban guardando los mandamientos hasta que Jesucristo nos mostró o mostró a ellos y nosotros en esos días postreros cómo guardar los mandamientos en general y en un mundo impío que no está guardando los mandamientos. Entonces, vamos a conseguir, hay muchas más escrituras, vamos a tenía algunas escrituras guardadas que no vamos a tener chance de leer esa vez, pero una escritura muy importante es de entender que Jesucristo es como llegamos al Padre Celestial, porque muchos piensan que Jesucristo incorrectamente es el Padre Celestial y Génesis 1:26 comprueba y San Juan 14, versículo 28 y muchas más escrituras comprueba que Jesucristo no es el Padre Celestial. El Padre Celestial es la cabeza de Jesucristo, como Jesucristo es la cabeza de nosotros los hombres. Y nosotros los hombres no somos igual con mujeres, como dicen ese mundo impío, porque las mujeres, la cabeza de las mujeres es el hombre. Y es la razón que eso no quiere decir que la mujer tiene que arrodillarse, es que nosotros tenemos la gran obligación de guiar nuestra casa. Tenemos que estudiar, tenemos que orar al Señor, ayunar para entendimiento, para misericordia, para que Dios abra nuestra mente para servir a Él y entender cómo guiar a nuestra mujer conforme a su entendimiento, no conforme al mundo. Y de aprender de los errores de Adán, errores de Rey Salomón, Rey David, no diciendo, bueno, era un mundo diferente, entonces, no, el mundo siempre era impío,
no tal como hoy, pero era impío. Y los rectos no siguieron el mundo o los demás, siguieron a la palabra del Señor. No iglesia, no religión, no templos físicos. Si templos físicos existieron, Rey David, Elías, Isaías, todos los rectos, porque ellos no estaban solamente enseñando en los templos, porque los de templos estaban buscando asesinarlos, siguiendo los impíos en poder. Pero ya es tiempo que aprendemos lo que dice el Señor en vez de lo que fuimos enseñados, porque lo que fuimos enseñados es lo del mundo, de justificar lo que ellos están haciendo hoy en día y ya haciendo, en vez de renacer para hacer lo que Dios manda, no que ellos ya están haciendo, que es en contra de la palabra del Señor, engañando a ellos mismos. Entonces, San Juan capítulo 14 y versículo 6, siguen a Jesucristo. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, mostrándonos, significando que Jesucristo, no iglesias hablando de Jesucristo, no cristianidad hablando de Jesucristo, no catolicismo hablando de Jesucristo, Jesucristo mismo, que es la palabra de Dios. A través de Él llegamos al Padre Celestial. Él es nuestro mediador. Él es el camino a Dios. Y la verdad de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, el ejemplo de Dios. Tenemos que seguir Jesucristo, que es la Biblia. No religiones, no gente hablando de la Biblia. Y la razón que eso, tampoco estoy diciendo que siguen a nosotros. Estoy diciendo, aprenda la palabra para que puedas entender para sí mismo que es la palabra de Dios, que es la verdad. Y cualquier persona que te dice palabra de Dios, cita la escritura, consigue la escritura. ¿A dónde Dios dice eso en la Biblia? Ay, no está en la Biblia. Ok, no lo hace caso. Mira, ¿dónde la Biblia dice cuaresma? No se encuentra, no lo sigue. Mira, ¿qué habla Dios de religión o de catolicismo o de esa cosa? Ay, no se encuentra en la Biblia. Ok, ya no lo voy a seguir. Y déjame aprender lo que Dios dice. Entonces, hace caso a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre dijo en Lucas, para siempre nos dice, Lucas 6:46. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaméis Señor, Señor y no hagáis lo que yo digo? Entonces, familia, aprendan y sigan la palabra. El tiempo está corto. Las cosas están empeorando y va a seguir empeorando. No va a mejorar la contaminación, las guerras, las cosas van a poner peor y peor y peor, conforme a San Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta versículo 51. Hasta el fin de este mundo, las cosas van a seguir empeorando. No que soy pesimista, algo así, no, pero tenemos que ser la luz de Jesucristo en ese mundo, la verdad, la luz, la verdad, la palabra de Jesucristo, ejemplos de Jesucristo en ese mundo de tinieblas, impiedad y pecado. Toda gloria y honor solamente para con nuestro Padre Celestial y Creador, a través su palabra, el verdadero Jesucristo, nuestro Rey. Cuídense, hermanos.